Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de nuestro canal Costes y Presupuestos. En esta ocasión lo que vamos a hacer es resolver un supuesto bastante típico en contabilidad de costes usando la llamada escalera de costes hasta llegar a una cuenta de resultados analítica. Bien, entonces vamos a ver este supuesto en el cual nos dicen que una sociedad fabrica y comercializa dos productos A y B a partir de una misma materia prima M. En primer lugar nos dan el dato de las existencias iniciales tanto de materia prima como productos en curso y productos terminados. Aquí vemos que no hay productos en curso, pero sí nos dan el dato de esa materia prima M que se ha comprado a un precio determinado. Esa es la asistencia inicial de la que partimos. Y también partimos de una asistencia inicial de productos terminados, tanto del A como del B, a un precio unitario determinado. Y por otra parte, podríamos sumar las asistencias totales de esos productos terminados. Aunque no nos dieran este dato, podríamos haber sumado y vemos que tenemos 13.000 unidades de producto terminado. Otro dato que nos facilitan en el segundo apartado son las compras que hemos realizado de materia prima a un precio determinado y aparte pues puede ser que nos digan que hay una serie de gastos, transportes y fletes, pero esto, como sabemos, es un sobrecoste de esa materia prima y hay que calcular ese sobrecoste en precio unitario, es decir, es un coste que añadimos a ese precio unitario de compra de la materia prima. Después tenemos unas salidas o, dicho de otra forma, ese consumo de materia primas que ha sido de 3.640 unidades y aparte lo que nos pueden dar o lo que normalmente nos dan en este tipo de problemas es una proporción de reparto de esos consumos de materia prima entre esos productos terminados. Lógicamente en este caso tenemos solo una materia prima, podrían ser dos materias primas distintas, pero en este caso es una materia prima que se reparte en base a una determinada proporción a esos productos que vamos a fabricar. Por otro lado, nos suelen facilitar una serie de gastos indirectos, como vemos aquí, y los totales, y aparte nos dan o nos facilitan un cuadro también realizado en base a un criterio de reparto que normalmente son porcentajes, aunque en este caso vemos que los tributos es total en euros y el resto se reparte en base a unos porcentajes. Por otra parte también esos productos terminados se reparten los costes de producción en una determinada proporción que vemos aquí. Esto significa que de 12 partes vamos a destinar 5 al producto A y de esos costes de producción otras 7 partes serían destinadas como coste para el producto B. Después nos dan también el coste de la producción en curso al final, que es lo mismo que decir que es el valor de las existencias finales de productos en curso, tanto para el producto A como para el producto B, las unidades que hemos producido de cada producto terminado y las unidades que hemos vendido a su precio determinado. Lógicamente este dato nos lo deben de facilitar para realizar después la cuenta de resultados y partir de los ingresos o ventas de esta empresa de esos dos productos terminados. Y también nos facilitan el dato de las existencias finales tanto del producto A como del B. En este caso no hay coste de su actividad. Esto lo hemos hecho para hacer más sencillo el supuesto porque en este caso habría que hacer otra serie de cálculos que veremos en vídeos posteriores. Pues bien, para resolver este supuesto típico de contabilidad de costes por la escalera del coste, vemos que normalmente estos son los pasos que tenemos que seguir. Es decir, primero hay que valorar los consumos de las materias primas, después realizar ese cuadro de reparto de costes indirectos, después calcular el coste de la producción del periodo, el coste de la producción terminada, el coste de la producción vendida y el estado de márgenes y resultados de esos productos terminados. Para ello nos basamos en esa escalera del coste que hemos visto otras veces, en la cual lo que hacemos es plantear que los costes se van añadiendo y van formando la típica escalera, vamos aumentando peldaños hasta llegar a obtener este coste de ventas, el coste de los productos vendidos, que es lo que nos va a servir después para realizar la cuenta de resultados. Luego lo que hacemos es restar a las ventas ese coste de ventas. Entonces vemos como el primer componente que debemos de calcular siempre es el consumo de materias primas. Para ello vamos a resolver el ejercicio y haríamos un cuadro de este tipo en el cual lo que he puesto sombreado en gris son los datos que nos da el enunciado
para que veamos realmente que con esos datos simplemente podemos calcular todo lo demás. Ahora lo que nos interesa, como hemos dicho en este primer cuadro, es calcular ese consumo de materias primas. Pero ese consumo de materias primas lo podemos calcular con estos datos que nos dan. Nos dicen que tenemos 1000 existencias iniciales de materias primas, eso lo dicen en el apartado 1, que compramos 3100 a un coste determinado, aunque cuidado porque, como hemos dicho antes, a ese coste que decíamos de esas materias primas se habían comprado a 1,55, pero hay un sobrecoste de 765 de transportes y fletes. Ese sobrecoste lo tengo que dividir entre el número de unidades que hemos comprado y así obtengo ese valor añadido o ese coste que tengo que añadir a ese precio unitario de esas materias primas. Por lo tanto, el coste con los portes incluidos es de 1,80 de esas compras de materias primas. Lógicamente, multiplicando unidades por precio podría obtener el importe en euros de cada una de esas casillas y después lo que hacemos es restar las existencias finales y obtener el consumo de materias primas, en el caso de que no nos dieran el consumo de materias primas y nos dieran solo el dato de las existencias finales, pero es que en este caso lo que nos dan es precisamente esas unidades de consumo de materias primas que lo tenemos aquí en el apartado 3. Ese dato de consumo de materias primas lo tenemos aquí y lo que tenemos que hacer es valorar esa salida de materias primas al mismo precio que teníamos antes. Como nos dicen que estamos aplicando el precio medio ponderado, recordamos que para aplicar el precio medio ponderado lo que hacemos es sumar estas cantidades de aquí, unidades monetarias en el numerador, y dividimos entre las unidades físicas que están compuestas por esa existencia inicial más la compra posterior. Esto nos da un precio medio ponderado de 1,70, que es el que tenemos que aplicar a ese consumo de materias primas y también a la existencia final que nos quedan de materias primas. Con lo cual tenemos ya completo ese cuadro de inventario permanente que llamamos de esas materias primas y a su vez tenemos el valor de ese consumo de materias primas, que es un dato que utilizaremos posteriormente. En segundo lugar, lo que hacemos es calcular ese cuadro de reparto de costes indirectos, pero en estos casos es bastante sencillo porque, como decíamos antes, consiste simplemente en aplicar una serie de porcentajes o reglas de 3 dependiendo de cómo nos faciliten esos datos. Aquí teníamos los gastos totales indirectos y aquí tenemos este reparto. Simplemente tenemos que aplicar porcentajes en el caso de que nos hayan dado el dato en porcentajes o simplemente ponemos el dato en euros como está en el caso de los tributos y tendríamos ya completo este cuadro de reparto de costes indirectos. Lo que hay que decir aquí es que hay que tener muy en cuenta esta división entre costes operativos y no operativos, esta frontera que hacemos entre ellos, porque los costes llamados operativos son los costes de producción y esto es lo que nos va a servir para calcular el coste de ventas, y los no operativos quedarán por debajo de ese margen industrial en la cuenta de pérdidas y ganancias. Podríamos sumar los totales tanto a nivel horizontal como vertical y tendríamos ya realizado ese cuadro de reparto de costes indirectos. Posteriormente, con esos datos, como vemos, vamos al paso siguiente o al peldaño siguiente en la escalera del coste, que consiste en calcular los costes de producción. Pero los costes de producción no son ni más ni menos que la suma del consumo de materias primas más la mano de obra directa más esos gastos generales de fabricación. Aquí lo que tenemos no es mano de obra directa, no nos dicen nada de ese dato, pero lo que hacemos es sumar ese consumo de materias primas M y a eso le vamos a sumar los costes que llamamos operativos, como hemos dicho antes, que son estas dos columnas de aquí, los de la sección de aprovisionamiento y los de la sección de transformación. Como vemos, vamos haciendo los totales y luego lo que hacemos es repartir esos costes en la proporción que nos den en el enunciado. Recordamos que el consumo de materias primas nos dice que la relación es 3 para el producto A y 4 para el producto B. Por lo tanto, yo aplico esa proporción en la hoja de cálculo y lo único que tengo que hacer es una regla de 3 partiendo de este coste total de 6.188, repartir
3 partes de 7 al producto A y 4 partes de esas 7 al producto B. Lo mismo voy a hacer con esos costes de aprovisionamiento y de transformación, partiendo de esa otra proporción que nos dan el enunciado, que en este caso es de 5 a 7. Ya digo que normalmente ese dato nos lo van a dar así con base a un criterio de reparto que puede ser una proporción como vemos aquí. De tal forma que ya tendría construido ese tabla de los costes de producción y tendría ya los costes de producción del periodo tanto del producto A como del producto B, sumando, como decimos, estos tres componentes en este caso, y tendría los costes totales de producción. El siguiente peldaño que vemos es calcular el coste de los productos terminados y sabemos que para llegar allí hay que sumar a los costes de producción la variación de existencias de productos en curso. Pero la variación de existencias de productos en curso es en realidad existencias iniciales menos existencias finales de productos en curso. Pues vamos a ver qué datos de esos son los que tengo en el enunciado y vemos que partimos de una costes de producción en curso inicial, que en el apartado 6 me dicen que son 0, no hay costes de producción en curso inicial. Después sumaría los costes de producción del periodo, que son estos datos que he extraído en la tabla anterior, simplemente es trasladarlos aquí, y después tendría que poner los costes de producción en curso al final, que este dato me lo da el enunciado en ese apartado 6. Tengo también inicial, hemos dicho que no hay nada. Realmente el dato este de coste de producción en curso al final me lo da en el apartado 6, con lo cual ya puedo obtener ese coste de la producción terminada. Recordamos, los costes de producción del periodo más las iniciales, los costes de producción en curso iniciales menos los costes de producción en curso finales, obtendría este coste de la producción terminada, como vemos aquí en la escalera del coste. A partir de ahí, puedo dividir entre las unidades terminadas y obtendría ese coste unitario de producción terminada. Pero lo que me interesa es seguir subiendo peldaños en la escalera del coste y obtener el llamado coste de la producción vendida. Lo que pasa es que en este caso tengo que subdividir y hacer dos tablas para cada uno de esos productos, porque en realidad tenemos dos productos terminados. Recordamos, para obtener ese coste de los productos terminados, lo que hacemos es, partiendo de las existencias iniciales de, lo que voy a hacer calcular ahora son el coste de la producción vendida. El coste de la producción terminada lo acabo de resolver antes y ahora donde estoy es en este peldaño de aquí, y lo que voy a obtener es el coste de los productos vendidos o el coste de las ventas. Para ello lo que tengo que hacer es, partiendo de ese coste de los productos terminados que acabo de obtener, sumar la variación de existencias de productos terminados. Aquí he vuelto a poner en gris los datos que nos facilita el enunciado. Vemos que existencias iniciales de productos terminados estaba en el primer apartado del enunciado, lo teníamos aquí en este apartado, 5.000 a 0,325, esos datos los traslado aquí, puedo valorar el total y después lo que entra es la producción del periodo, pero la producción del periodo es esas unidades terminadas que acabamos de obtener. Para el producto A, estas 12.315 lo sumo y después restaríamos las existencias finales de productos terminados. Así lo que estoy haciendo es, partiendo de esa producción del periodo, sumar en realidad la variación de existencias de productos terminados, pero solo exclusivamente en el caso del producto A. Y obtendría esas unidades vendidas de producto terminado A y a un precio determinado, que en este caso va a ser también el precio medio ponderado. Aquí tendría que calcular ese precio medio ponderado y, como sabemos, el precio medio ponderado, una vez que lo obtengo, se calcula o vamos a imputarlo tanto a las existencias finales de productos terminados como al coste de las salidas, ese precio medio ponderado. Con lo cual tendría a su vez totalizado ese inventario permanente de productos terminados con el coste de ventas del producto terminado A, y actúo de la misma forma para el producto terminado B, ya que el enunciado me facilita las existencias iniciales a un precio determinado, ha habido una producción a este precio a 0,25, a partir de ahí calculamos el coste medio ponderado, ya sabemos que consiste en
partiendo del numerador unidades monetarias, divido entre las unidades físicas en el denominador y obtengo ese precio medio ponderado de 0,240 que voy a aplicar tanto a las existencias finales de productos terminados como a la valoración de las unidades vendidas, con lo cual obtengo a su vez el coste de ventas del producto B. Y a partir de aquí, con esos datos ya podría realizar esa cuenta de resultados que nos piden, partiendo de las ventas. Ese dato me lo da el enunciado, recordamos, en el apartado número 8, tanto unidades físicas como a un precio determinado, para saber las ventas reales en unidades monetarias que he vendido de cada producto. Pero partiendo de aquí, por debajo tengo que restar el coste de las ventas. Como tengo dos productos distintos, tengo que poner el coste de ventas del producto terminado A, que era 5.842,49, y a su vez el coste de ventas del producto terminado B, que acabamos de resolver en el apartado anterior, en la tabla anterior. Así obtendría el margen industrial por productos y el margen industrial conjunto o en total, y después restaríamos los costes de distribución, que estos costes funcionales recordamos que estaban en la tabla que hicimos de reparto de costes indirectos, que para eso hicimos esta tabla. Los costes comerciales están lógicamente en ese apartado, esa sección de comercial totalizada, que eran de 7.735, que es lo que tenemos que restar, y a continuación obtendría el margen comercial y después restaría los costes de administración para obtener ese resultado que llamamos de la contabilidad analítica de la actividad. Los costes comerciales, si no dicen nada, se suelen repartir en proporción a las ventas, porque es lo más lógico. Cuantas más ventas haya de un producto, más esfuerzo comercial habré realizado y más gasto tendré que imputar, pero los costes de administración normalmente se dejan en total, porque es ya más difícil, o sería de forma más subjetiva, repartirlo entre los productos. De esta forma tendría, como comentábamos, el resultado contable de la actividad, y si hubiera costes de su actividad habría que restarlos, y eso nos daría el resultado de la contabilidad analítica del periodo. Pues bien, esta es la forma en términos generales de resolver este tipo de supuestos, con lo cual podemos elaborar una hoja Excel de este tipo, lo cual nos va a ayudar bastante a resolverlos. Y hasta aquí este vídeo de hoy. Espero verte en próximos supuestos de nuestro canal Costes y Presupuestos. Un saludo.